Dios les bendiga, mis amados. Es un gozo grandísimo, pastor. Sí, la Biblia también dice: regocijaos en el Señor siempre. Imagínense, la palabra regocijarse es una palabra de alegrarse bastante en las cosas del Señor. ¿Y cómo no me voy a alegrar en esta hora de estar llegando a la intimidad de su hogar? ¿Cómo no habrá gozo en mi corazón de saber que soy predicador de la palabra, heraldo del mensaje del Rey? Así que es un privilegio definitivamente que el Señor me brinda, y felicito a todos aquellos líderes y auxiliares de líderes que predican la palabra del Señor 2 veces a la semana también en esta etapa de nuestros grupos familiares en línea, porque somos embajadores de la reconciliación. Ánimo y adelante. Vamos a la palabra este día para escuchar lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida. Vamos a ir a Filipenses capítulo 4 versículo 10 en adelante. Filipenses capítulo 4 versículo 10 al versículo 13. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, óigales, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Y cerramos con el versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gozo a pesar de las circunstancias. Ese es el tema que quiero con ustedes compartir en este momento. Gozo a pesar de las circunstancias. Ya se dio cuenta que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta en medio de un ambiente inhóspito, en medio de un ambiente hostil. La mayoría de teólogos consideran que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel. ¿Se imagina escribir una carta desde la cárcel? Si en el presente, después de más de 2000 años, las cárceles siguen siendo lugares inseguros, lugares inhóspitos, lugares incómodos, lugares donde insalubres, lo vamos a llamar de esa manera. Y no hablamos solo del país, no, hasta los países más desarrollados tienen las cárceles más incómodas, porque obviamente pues una cárcel no es para que una persona vaya y se acomode. Tanto más incómodo está, mejores dentro de lo que son los ámbitos de las leyes. Pero se imagina, si después de 2000 años las cárceles todavía son inhóspitas, incómodas, ¿cómo no habrá sido en la época del apóstol Pablo? Se cree que Pablo estaba en el calabozo de más al fondo. Más adelante, conforme los días pasaron, el apóstol Pablo fue ganándose la confianza de los jefes de las cárceles, de los que dirigían todo, y llegó a una etapa donde dice que lo tenían en un lugarcito aparte, lo cuidaba un soldado, y ahí estaba él. Lo que vemos es que entonces que la carta a los Filipos, Pablo no la escribió en un sillón reclinable, sentado en un sillón reclinable. La carta a los Filipos no la escribió Pablo en una oficina con aire acondicionado. No tenía una computadora a la mano, no tenía un cafecito bien caliente o un refresco de naranja o de melón o de melocotón bien rico, y en esa comodidad como a veces algunos tenemos, ¿verdad? Que escribimos en ambientes cómodos. Pero no, el apóstol estaba escribiendo la carta en un ambiente incómodo. El apóstol estaba escribiendo la carta en un ambiente que no era agradable. Por eso la palabra gozo a pesar de las circunstancias, porque el apóstol desde el versículo 10 en adelante, él está diciendo: en gran manera me gocé en el Señor. Oye, véale y póngale atención a ese primer versículo del cual arrancamos.
Más adelante yo le hablaré acerca de elementos que necesitamos para poder tener el gozo del Señor y disfrutarlo. Pero este día yo le puedo hablar del gozo a pesar de las circunstancias. ¿Cómo es eso que el apóstol está diciendo? En gran manera me gocé. A pesar de las circunstancias, a pesar del momento, me gocé y me alegré. En el momento en que Pablo escribía esto, naturalmente podría haber parecido locura, hermano, hablar de gozo. ¿Quién habla de gozo en el calabozo? Hasta rimado me salió. ¿Quién habla de gozo en la tribulación? ¿Quién habla de gozo en el problema? ¿Quién habla de gozo en medio de los problemas de la vida? El detalle es que habría que diferenciar gozo y felicidad. La felicidad nace en el corazón humano. El gozo nace de parte del Espíritu Santo. Es fruto del Espíritu. Recuérdenlo, fruto del Espíritu. La felicidad depende de las circunstancias. La alegría, la felicidad depende de factores externos como, por ejemplo, tener dinero, ¿verdad? Uno tiene dinero, que es una bendición del Señor, la provisión financiera. Uno tiene la provisión financiera, uno se siente feliz, contento. Pero ¿qué pasa cuando no se tiene el dinero? Cuando no se tiene, ya no se es feliz porque no se tiene el dinero. La felicidad depende de las circunstancias. Hay dinero, hay salud, hay cosas materiales, todas las cosas van caminando adecuadamente. Hay felicidad o no hay felicidad, pero el gozo del Señor es a pesar de la crisis, y es lo primero que yo quiero resaltar. Gozo a pesar de la crisis, gozo en el anonimato, porque Pablo dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Ay, qué versículo más lindo, donde Pablo abre su corazón. Fíjese que el versículo no denota amargura, el versículo no denota resentimiento, el versículo no denota prejuicio, el versículo no denota que Pablo está, que al fin ustedes se están acordando de mí. Ahí me han tenido descuidado, habiéndolo yo iniciado la obra en Filipos. Ustedes ahí, no se ve, hermano. A mí me fascina eso, y es uno de los retos y de los desafíos en lo personal que el Señor me da como heraldo del Rey, como predicador de la palabra, como servidor del Señor, que las actitudes que las personas tengan a mi alrededor no deberían de afectar mi gozo, mi paz, mi satisfacción en el Señor. Claro, eso depende del Espíritu Santo. En el versículo 10, Pablo está abriendo su corazón y diciéndoles: en gran manera me gozo de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Qué implica eso? Que lo habían dejado abandonado un buen tiempo. Al fin habéis revivido el cuidado de mí. Pero ya le aclaro, Pablo no está de ninguna manera reclamándoles, Pablo no está de ninguna manera diciéndoles algo que no es, Pablo no está de ninguna manera resaltando cosas que no lo son, resaltando resentimiento, no está de ninguna manera haciéndolo. El apóstol Pablo lo que está es abriendo su corazón y diciéndole: mis amados, me gozo que están aprovechando la oportunidad para cuidar de mí, la oportunidad para apoyarme. Me gozo y me alegro por ustedes, que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Significa que el apóstol San Pablo atravesó momentos en el anonimato. Significa que el apóstol San Pablo atravesó momentos donde estaba allá en el anonimato. ¿Qué es el anonimato? Es aquella etapa donde tú haces y nadie se da cuenta. ¿Qué es el anonimato? Donde tú realizas las cosas y nadie te reconoce y no se te agradece. A esa materia se le llama anonimato 1. Hay anonimato 2, anonimato 3, y si en el anonimato 1, 2 y 3 no aprendemos la lección, nos viene la materia de anonimato 4, 4, ¿cuándo qué? Cuando tú haces, e incluso otro se lleva los aplausos, otro se lleva los reconocimientos. No tengo el tiempo para comentarle en los primeros años de pastorado de la congregación cómo el Señor me metió en esa materia. La cursé por 5 años, 5 años.
años. No sé cuántas materias saqué, no sé si saqué anonimato 1, anonimato 2, anonimato 3, la 4 o la 5, no sé cuántas saqué, pero esa materia hace llorar, esa materia lo quebranta a uno, esa materia, pero lo lindo es cuando uno entiende, Dios, estás tratando conmigo, estás moldeándome, de no haber cursado esa materia a saber cómo dañara o afectara la obra del Señor. Pablo está atravesando el momento del anonimato. La iglesia de Filipos había pasado un buen tiempo sin acordarse del apóstol. El apóstol entendió y sabía que a su tiempo saldría del anonimato, y por eso él les dice: en gran manera me gocé que al fin habéis tomado cuidado de mí. Por eso, mis amados hermanos y amigos, es necesario que nos gocemos en el Señor cuando las circunstancias no son sencillas. Pregunta: ¿qué etapa en tu vida estás atravesando? ¿En el hogar? ¿Qué etapa estás atravesando en el hogar? En el hogar a veces se da el anonimato. En el hogar a veces se da que la esposa le tiene que decir al esposo: ay, al fin te acordaste de tal o tal cosa. Pero qué lindo es cuando lo hacemos con esa expresión de Pablo, no con resentimiento, sino con aquel gozo de saber que hemos servido, que aunque no se nos ha aplaudido, no se nos ha reconocido, pero hemos servido. Y esto en todos los ámbitos, se da en el ámbito del hogar. En el ámbito del hogar a veces somos un poco duros, no agradecemos a los demás, no agradecemos. Y le diré una cosa es que el Señor tenga en el anonimato a alguien, otra cosa es que lo hagamos a propósito. Y ahí si el Señor va a tratar con nosotros. Si a propósito yo no le reconozco a los demás lo que hacen, si a propósito yo no le agradezco a los demás lo que hacen, solo para meterlo, vea, que sientan, así me trataron a mí y así los voy a tratar yo a ellos, que aprendan. No, si a mí me costó pasar la materia del anonimato, donde no había una expresión de agradecimiento, donde no había una expresión de reconocimiento, donde no había nada, incluso lo que se hacía se votaba muchas veces y se hacía otra cosa. Entonces quiere decir que si a mí esa materia me hizo llorar, no haré llorar a propósito a nadie. Pero cuando Dios te quiere meter en esa materia, y ponle mucha atención, cuando Dios te quiere meter en esa materia del anonimato, debes de entender que Dios te va a dar más a su tiempo, pero Dios te va a dar más. Hay algo que te incomoda, hay algo que te afecta, hay algo que te alborota, hay algo que no te deja tranquilo. Espera el momento oportuno. Pablo esperó el momento oportuno. Por eso Pablo se está gozando. Por eso Pablo tiene un corazón muy lindo, gozándose en el Señor. En segundo lugar, vemos el poder para adaptarse a cualquier situación. Mire qué lindo. El gozo del Señor nos da poder para adaptarnos a cualquier situación. A cualquier situación. El apóstol dice en el versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ve esa expresión? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Estás atravesando un momento de anonimato en tu vida? ¿Estás pasando un momento difícil de manejar? ¿Estás pasando un momento donde incluso las actitudes de las personas de algunas personas que te rodean son negativas? ¿Estás pasando un momento donde no es fácil manejarlo? ¿Sabes qué? El gozo del Señor mi fortaleza es. La comunión con Cristo Jesús nuestra fortaleza es. Pastor, pero es que a propósito, que mira, si a propósito alguien hace algo, se la va a ver con el Señor. Pero tú cuida tu corazón, guarda tu vida. Pablo ha guardado su corazón, ha guardado su vida, y por eso está cultivando el fruto del Espíritu llamado gozo. ¿Se recuerda los frutos del Espíritu? Gálatas capítulo 5 versículo 22. Los frutos del Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor, gozo. Amor, gozo. Qué importante. Pero ¿de dónde venía? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder para adaptarse a cualquier situación. Poder para confrontarse a cualquier situación, adaptarse a cualquier situación, enfrentar cualquier situación. Versículo 11: no lo digo porque tenga necesidad, dice Pablo. No lo digo porque tenga necesidad. Mire esas palabras: he aprendido. ¡Ay, qué lindo! En la vida cristiana aprendemos. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Qué dice el versículo 12? Sé vivir humildemente.
y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Aprendizaje, enseñanza, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, poder para adaptarse a toda situación, poder que viene de nuestro Señor Jesucristo, poder en la tribulación. Dice Pablo en el versículo 14: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Él estaba atravesando tribulación, mis amados. El Señor le dio el poder para enfrentar la tribulación, poder que suple todo lo que falta. Qué lindo es que él esperaba en el Señor. El versículo 19 me gusta cuando Pablo dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, pero ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis amados, ¿qué podemos entonces resumir? ¿Qué podemos entonces concluir en esta hora que la palabra llega a tu vida? En primer lugar, habrán circunstancias inhóspitas en nuestras vidas. Habrán situaciones que no son fáciles de manejar. Habrán tribulaciones en la vida. Pastor, pero ¿y tienen que haber tribulaciones? Las deben de haber, mis amados. Es que la naturaleza humana no se somete no se sensibiliza. Gloria a Dios por aquellos que no esperamos la disciplina fuerte o el problema fuerte para sensibilizarnos, pero algunos esperamos, ¿verdad?, que las situaciones se pongan fuertes para sensibilizarnos. Y les diré una cosa: las tribulaciones sensibilizan, los problemas sensibilizan. Para entender a los demás, Dios permite que nosotros enfrentemos situaciones. Por ejemplo, ¿cómo vamos a entender a una familia en luto? ¿Cómo vamos a entender a una persona, a una familia en escasez? ¿Cómo vamos a conocer, cómo vamos a entender a una persona que está pasando problemas, dificultades, si no hemos pasado esos problemas y dificultades? Solo atravesando esos momentos difíciles de la vida se puede llegar a entender. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo para entender nuestras debilidades? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo para entender nuestras batallas? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo para entender los momentos difíciles que se viven en la vida? Se hizo hombre, dejó su trono de gloria, dejó todo y dice que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló delante del Señor su Padre y se hizo hombre, habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice el Evangelio, y vimos su gloria. Qué lindo. Para entendernos vino a esta tierra. Amados y amadas, qué importante es entender esa verdad. Amados y amadas, qué importante es entender que podemos tener gozo a pesar de la crisis. Qué importante es entender que podemos tener poder de adaptarnos en cualquier situación. Pero ¿cómo? Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la gran pregunta para ir concluyendo es: ¿en quién tienes tu confianza? ¿En quién te apoyas? ¿En qué te estás apoyando? ¿En qué nos estamos respaldando? Yo espero que nos respaldemos en Jesucristo. Yo espero que tengamos a Jesucristo como la roca inconmovible de nuestra fe, que nos ayude en medio de las circunstancias y que podamos decir como el apóstol San Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos, mi amado, ahí donde estás, en este mismo momento, cuando el problema ha llegado, en este momento cuando la enfermedad ha llegado, en este momento cuando el desánimo ha llegado, amado, amada, cuando el problema ha llegado, cuando la dificultad ha llegado, cuando estás pasando un momento que no lo entiendes, que no lo comprendes y que estás luchando por guardar tu corazón, ¿qué puedes decir? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dilo ahí donde estás: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es una terapia, es una palabra que debemos de creerla. ¿Y qué hace Jesucristo en nosotros? Nos da los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu, que es el amor, el gozo. Gozo a pesar de las circunstancias. ¿Y qué hace Pablo? Termina dándole gloria a Dios. Y con eso quiero terminar yo en esta hora. Dice el versículo 20 de Filipenses capítulo 4: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Démosle la gloria al Señor en todo momento.
amemos a Jesucristo, apreciemos la obra del Espíritu Santo y me va a contar usted cómo el Señor le va a dar gozo y me va a dar gozo. Mi hermano, mi hermana, no pierdas el gozo en ningún momento. Mi hermano, mi hermana, cultiva tu relación con el Espíritu Santo y usted, mi amigo, entréguele su corazón al Señor. Usted, mi amigo, entréguele su corazón al Señor. Y este día, lunes, en el cual se está iniciando lo que es la Semana Santa, qué lindo es que este día que se está iniciando la Semana Santa, usted pueda tener un corazón dispuesto a decirle: Señor Jesucristo, tú que sufriste tanto en la cruz por mí, hoy me quiero entregar a ti. Y que esta semana no sea una semana meramente tradicional, una semana meramente de que se hable publicitariamente de una Semana Santa. Que toda tu vida sea una vida santa para gloria y honra de Dios Padre. Amigo mío, entrégate al Señor. ¿Cómo lo hago, pastor? Ora conmigo de la siguiente manera, y desde este día tu vida será cambiada y transformada. Amados y amadas, que el Señor me los bendiga. Y usted, mi amigo, ore conmigo de esta manera. A ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.